Jueces capítulo 4. Jueces capítulo 4. Esta historia que vamos a estudiar hoy es una historia conocida. Es conocida y yo creo que como algunas de las historias conocidas, a veces tenemos que examinarlas de manera detenida porque hemos elaborado algunos pensamientos en la mente que no necesariamente son los más correctos en cuanto a la historia. Esta es la historia de Débora, una mujer que gobernó Israel, uno de los jueces y realmente la única mujer juez. Aparecen varios personajes y déjame a manera de introducción ponerte en contexto de todo lo que vamos a ver en unos momentos. Aparece Javín, que es un rey, el rey opresor en este caso, que tiene un capitán de su ejército, un general de su ejército que se llama Sísara. Javín aparece poco en la historia, Sísara es el que pelea contra Israel. Sísara tiene la peculiaridad de que tiene a su disposición 900 carros errados, que el día de hoy es errados con H, ¿verdad? El día de hoy equivaldrían a tener a 900 tanques. Entonces es un ejército imponente. Vamos a hablar de Débora. Débora es una profetisa y estoy seguro que cuando desarrollemos la idea de que es una profetisa, algunos de tus conceptos van a cambiar. Y es una jueza. Muchos creen que este pasaje habla de Débora y Débora es el personaje central, pero yo te voy a mostrar unos momentos que no es así. Tampoco es el personaje central Barak. Barak es el capitán del ejército israelita que tiene mucho potencial. Hacia el final de la historia, él es el que lidera un ejército de 10,000 personas y tiene una victoria tremendo, pero su potencial está dormido. Barak representa a muchos de los que estamos acá, que tenemos mucho potencial, pero que no necesariamente estamos haciendo lo que queremos. Algunos pensarían que Barak es el centro de la historia, pero el centro de la historia no es Barak. El centro de la historia es Dios. Dios es el que está detrás de todo. Dios es el que da la victoria. Yo te animo a pensar, en la medida en que estamos metiéndonos en este trozo, que la historia de Débora se trata de Dios, porque en realidad la historia de todos los que estamos acá se trata de Dios. Es Dios el que orquesta las circunstancias, el que arma las posibilidades, el que nos desafía con su palabra, el que nos tolera a veces en nuestras inseguridades. Vas a ver que hay mucho de inseguridad por parte de Barak ahí. Y entonces Dios es la clave. Pienso yo en lo importante que es estudiar entonces el Antiguo Testamento. Y alguien aquí, especialmente si nos estás visitando, podrías pensar, ¿por qué una historia del Antiguo Testamento si está tan lejana a nuestra realidad, a nuestro contexto cultural? Bueno, la Biblia dice que el Antiguo Testamento fue escrito para que nosotros aprendamos. Romanos capítulo 15 dice que las cosas que se escribieron antes, hablando precisamente del Antiguo Testamento, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y fíjate, mi propósito esta mañana es que tú salgas con un poco más de esperanza. Si tú eres una Débora o un Déboro, porque vas a ver que este pasaje habla de una persona que tiene las cualidades que se necesitan para que Dios use. Esa cualidad central no es ser mujer, ya vas a ver, ella es mujer, pero de Débora, los que no somos mujeres aquí podemos aprender mucho. Entonces, si tú eres una Débora, yo te animo que salgas de aquí con esperanza para tratar con aquellos que tienen mucho potencial, pero que en este momento lo tienen dormido. Pero si eres un Barak, porque aquí hay algunos Baraks, estoy seguro que el único Barak que conoces es Barack Obama, probablemente, ¿verdad? Pero si eres un Barak, entonces yo quiero animarte a que salgas de aquí con esperanza, porque Dios podría usarte, Dios podría hacer un cambio grandísimo. En algunos casos son cambios, el Antiguo Testamento plantea cambios de cosas que tenemos que dejar de hacer. 1 Corintios capítulo 10 dice, mas estas cosas, hablando del Antiguo Testamento, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, dejen algunas cosas malas. En algunos casos es para que empecemos a hacer lo que debemos hacer. El mismo pasaje de 1 Corintios 10 dice, y estas cosas del Antiguo Testamento les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, para animarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, antes de meternos a leer, yo te digo que vamos a aprender de Débora. Dios usa a las Déboras y nuestro desafío es ser como ellas. Si tú te llamas Débora, tu nombre quiere decir abeja, fíjate.
y vas a ver que esta mujer es puyuda. Esta mujer es cosa seria. Entonces vamos a aprender de Débora. Ojalá que aprendamos de Débora. Vamos a aprender de Barak. Y vamos a aprender que Dios quiere cambiarnos a los que somos Baraks. Y nuestro riesgo es quedar como el Barak que no ha escuchado a Débora. Barak va a tener un cambio grandísimo. Y hacia el final de todo el estudio vas a ver algo increíble, increíble de Barak. Vamos a aprender de Sísara. Y Císaras hay por todos lados. Císara es el capitán del ejército que viene a atacarnos. Y Dios quiere librarnos de los Císaras. A veces los Císaras son personas. A veces los Císaras son problemas circunstanciales. Pero Dios quiere sacarte de los Císaras, estoy seguro. Y estoy seguro que vamos a aprender de Dios. Dios es nuestra esperanza. Dios es nuestra esperanza. Yo creo que salgamos de aquí el día de hoy pensando, hey, sea cual sea la circunstancia, Dios es mi esperanza. Dios va a inspirar la fe. Esa es la respuesta. La pregunta que vamos a plantear es ¿cómo inspira Dios la fe? Esa es la respuesta que vamos a buscar. Y estoy seguro que todos aquí tenemos a alguien que tú decís, hey, si esta persona solo creyera, ¿verdad? Está tan cerca, si tiene tanto potencial. Tal vez tú estás casada con un hombre así y tú decís, sí, que lo único que le falta es ser creyente. O tienes un hijo que está en esa categoría, o un buen amigo, un socio de trabajo que tú decís, si yo pudiera pasarle la fe. No sé si te ha pasado en algunas ocasiones. A mí me ha sucedido. Y honestamente, te lo confieso, me dan ganas de agarrarlo por el cuello, ¿verdad? Y bendecirlo, ¿verdad? No, me dan ganas de agarrarlo por el cuello, ¿verdad? Decirle, hey, ¿qué te pasa, verdad? Hace algo. Pero no se puede pasar la fe. Pero puedes inspirar la fe. La fe no la puedes transfundir, ¿verdad? Como que fuera sangre, pero sí puedes infundirla de alguna forma. Y para esto Dios es clave. ¿Qué usa Dios? Y vamos a ver que en este caso usa a Débora. Y dice, Jueces capítulo 4, versículo 1, dice, después de la muerte de Ahod, ¿te acuerdas de Ahod? Ahod es aquel juez que sacó el machete, ¿verdad? Es difícil de olvidar. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. El capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ok, comencemos por la parte más simple. ¿Cómo inspira a Dios la fe? Y déjame establecer que para inspirar la fe Dios necesita personas. Pero personas que tengan autoridad, una cierta autoridad espiritual o una autoridad moral, si quieres llamarlo así. Tu carácter o la influencia de lo que tú haces depende muchísimo de tu carácter, tu influencia. Si tú no tienes el carácter correcto, es muy difícil que influencies a algunas personas a hacer lo que se debe hacer. Por ejemplo, si eres un papá y quieres pedirle a tus hijos que no usen malas palabras, pero para decirles que no usen malas palabras, usas una mala palabra, probablemente tu hijo va a decir, que mi papá no tiene ninguna autoridad, ¿verdad? Para decírmelo eso. Si tú eres un maestro, por cierto, felicidades a los maestros aquí presentes, pero si tú eres un maestro y tú eres una persona que hace trampa en cómo vives, probablemente no tienes la autoridad moral para decirle a tus alumnos que no copien. Ahora, yo sé que los salvadoreños no copiamos, entonces probablemente no tendrías nunca que usar eso, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual, sin autoridad personal no hay influencia. La persona que carece de la autoridad moral y espiritual va a carecer también de influencia, aunque tenga la posición estructural. El mismo Señor Jesucristo, cuando Él estaba enseñando en la tierra, después de terminar el sermón del monte, por ejemplo, dice Mateo capítulo 7, que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, les impactaba lo que Él decía. ¿Por qué? ¿Por el contenido de lo que había dicho?
No, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban la ley, los escribas enseñaban la palabra de Dios también, pero ellos no tenían la autoridad moral, entonces no tenían la influencia. Tu autoridad moral tiene muchísimo que ver con esto. En la historia que vamos a estudiar esta mañana, Dios tiene que tratar una vez más con el pueblo. Yo quiero recordarte la forma como Dios trataba con los israelitas. Él los hacía pasar por un proceso de presión para que ellos se rindieran delante de Él. Hemos llamado a este proceso de presión un ciclo con el nombre de Ácaro. Yo te lo voy a mostrar en unos momentos. Pero aquí en la historia que acabas de leer, han pasado 80 años. 80 años en ese ciclo. ¿Te acuerdas del ciclo, verdad? Apostasía, ellos se apartan de Dios. Entonces Dios los castiga, después del castigo ellos se arrepienten, después del arrepentimiento Dios les restaura por medio de un juez, ellos pasan por un tiempo de obediencia y ojalá que dijeran, ya aprendí la lección. Pero este ciclo de los jueces es el ciclo de la mayor parte de nosotros. Al llegar al tiempo de obediencia, después de un tiempo de obediencia te vuelves a apartar de Dios y otra vez vas por el ciclo. Dios te tiene que llevar por un proceso de quebrantamiento, te arrepientes, te restauras, viene un tiempo de obediencia y entonces te vuelves a apartar de Dios. En este caso, se apartaron de Dios en el tiempo de Ahod. Dios levantó a Ahod y dice que han pasado 80 años en obediencia. Ahora, 80 años es un buen tiempo. Yo estaba tratando de recordar qué pasó hace 80 años y me di cuenta que no había nacido. 1939, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. 1939 fue el año que elegimos en El Salvador a Maximiliano Hernández Martínez como presidente. Y algunos dicen, yo he oído de Martínez, Hernández Martínez. Este era aquel presidente que le cortaba las manos a los ladrones, ¿te acuerdas, verdad? ¿Cuáles tweets, verdad? Cortaba manos a los ladrones. Y entonces uno dice, qué tremendo. Pero para nosotros no hay ninguna vinculación real. Han pasado 80 años. 80 años. Pero si además haces las matemáticas, dice el pasaje que acabamos de leer, que ya el tiempo en que estamos leyendo han pasado 20 años adicionales en los cuales Javín y su capitán del ejército Císara están cruelmente dominando a Israel. Entonces 100 años han pasado, pasaron 80 años aquí y luego 20 años de apostasía, castigo y ahora ellos se van a arrepentir. Solo que, fíjate, en este caso, Dios no levanta a un juez como los demás, levanta a una jueza. Una única ocasión en la Biblia. Sabemos que la persona que Dios usó es especial. Hay cosas que no sabemos de ella. Si tú tienes algunos conceptos preestablecidos de Débora, por favor saca tus antenas porque probablemente te vas a dar cuenta que algunas cosas están intuido pero no está en el texto. Y algunas cosas están en el texto y las has pasado por alto. Sabemos 5 cosas de ella. Sabemos que ella era mujer, ¿verdad? Débora. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Ok. Sabemos que era jueza. ¿Cuántas mujeres juezas hay aquí? Ok. Sabemos que era profetisa. ¿Cuántas profetisas hay aquí? Ok, algunas están así, ¿verdad? Sabemos que era esposa. ¿Cuántas esposas hay aquí? Ok. Y sabemos que era líder. ¿Cuántas líderes hay aquí? ¿Cuántas líderes del esposo hay aquí? Es curioso lo que sabemos de ella. No hay muchas mujeres que gobiernan en la Biblia. De hecho, en la escritura solo hay 2 mujeres que gobiernan. Dice en el versículo 4 que en este caso ella gobernaba. Y gobernar quiere decir literalmente gobernar. ¿Cuál es la otra mujer que gobierna en la Biblia? La otra mujer que gobierna en la Biblia se llama Atalía. Y Atalía es la reina mala. Atalía es lo totalmente opuesto a Débora. Si Débora es una buena jueza, una buena líder, una buena gobernante, Atalía es lo peor que hay. Ella tuvo que matar a todos los descendientes al trono para poder gobernar. Por eso, hermana que estás aquí, si alguna vez alguien te dice, sos una Atalía, dale una cachetada, porque lo que te está diciendo es terrible, es bien, bien terrible. ¿Cuál es la siguiente mujer que gobierna Israel?
¿Sabes que en la historia solo han habido tres? Débora, Atalía y Golda Meir. Algunos se acuerdan de Golda Meir. Golda Meir fue la primer ministro israelí en 1969, una mujer increíble. Si alguna vez tienes la oportunidad de leer su biografía, hazlo. Es una de las precursoras del establecimiento del Estado de Israel en 1948. Fue la primera embajadora en Rusia, porque ella era rusa, ucraniana de nacimiento, y era un cerebro, una cosa tremenda. Pero tres en toda la historia. Y entre Débora y Golda Meir pasan 3.200 años. ¿Por qué te lo digo? Porque es difícil sacar un patrón de liderazgo de esta realidad. Yo he escuchado a personas que van a este pasaje y tratan de comprobar por qué pueden haber pastoras hoy al ver a Débora. Y es leer en el texto algo que no está en el texto. Sabemos que es mujer y sabemos que es muy capaz, es muy, muy capaz. De hecho, cuando se describe como jueza, que ella es la jueza, es la que juzga a Israel, ella misma toma la decisión de utilizar una analogía, una figura verbal para describirse, ella sola. ¿Sabes cómo se llama ella? Ella misma, cuando canta, porque solamente vamos a ver de Débora en Jueces capítulo 4 un trozo y vamos a ver en Jueces capítulo 5. Pero cuando canta en Jueces capítulo 5, ella dice, Israel no es relajo, dice. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté, ¿cómo dice que se levantó? ¿Y cómo son las mamás? Honestamente, ¿quién pone orden en la casa? ¿Quién pone orden en la casa? Los esposos, ¿verdad? Los papás. ¿Quién pone orden en la casa? Las mamás. ¿Cómo ponen ese orden? Con mucho amor y primor y cuidado. ¿Qué les pasa? No se rían. A veces la mamá tiene que regir con puño de hierro, ¿o no es así? Lo hace todo por amor, estoy seguro. No estoy seguro si todo lo hace con amor, ¿verdad? Hay una de esas ocasiones en las cuales las preposiciones son muy importantes, porque a veces la mamá tiene que poner las cosas en su puesto. Esta es Débora. Y Débora cuando se describe a sí misma, dice, me levanté como madre. Fíjate que no dice. No dice que ella fue la madre de Israel, no dice eso. Dice que ella, cuando estaba ejerciendo su ministerio, fungió como una madre, trabajó como una madre lo hace. Entonces, es una mujer que gobierna de la forma correcta. Es una profetisa también. Es una profetisa. Lo dice ahí mismo en el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetiza. Ahora, aquí aguántame, porque creo que especialmente dependiendo de cuál sea tu trasfondo religioso, en América Latina, cuando hablamos de una profetisa, inmediatamente algunas imágenes vienen a la mente. Y algunos aquí quizás se imaginan a una hermanita en una iglesia con algo de una mantelina, ¿verdad? Que llega ante ti y te dice, hermano, tengo una profecía de parte del Señor. Y entonces acto seguido te da una premonición y te dice, el Señor me ha dicho que usted va a tener un accidente. Y tú inmediatamente dices, ¿y quién es esa mujer? Es la profetisa. Híjole, entonces ya está salado, ¿verdad? O sea, entonces, ¿ahora qué va a pasar? Ok, y quiero decir algo con mucho amor por estas hermanitas. Eso no es ser una profetisa. La Biblia enseña que profetizar, 1 Corintios capítulo 14, y puedes buscarlo en la casa, versículos 3 y 4, dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía bíblica es precisamente esto, es tomar la palabra de Dios y edificar a alguien, exhortar a alguien y consolar a alguien. Nunca es puesto desde la perspectiva de una premonición. O sea, profetizar y tener una premonición son dos cosas que no son lo mismo en la Biblia. Han venido a significar lo mismo en nuestra cultura evangélica popular aquí, pero si vas a la Escritura no puedes ponerlo a la par. ¿Qué era un profeta? Un profeta es definido en Éxodo capítulo 7. Es Moisés el que le dice a Dios, yo no puedo, Señor, no puedo hablar por medio tuyo. Entonces Dios le va a decir a Moisés, te voy a dar un profeta para ti. Eso es lo que le dice. Mira, dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios con D minúscula para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta.
O sea, tú vas a tener un profeta. ¿Qué es un profeta? Bueno, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Qué hacía un profeta? Un profeta escuchaba a Dios y luego repetía lo que Dios había dicho. No podía añadir a lo que Dios había dicho. No podía comentar lo que Dios había dicho. No podía predicar sobre lo que Dios había dicho. Tenía que repetir lo que Dios había dicho. Y un profeta es eso. Un profeta es aquel que va a la Biblia, ¿verdad? Tomaba la Biblia y contaba lo que Dios había dicho. Esta era Débora. Débora es la profetisa en ese momento. Ellos no tienen la Biblia. Entonces, de alguna manera, Dios tiene que hablarles a ellos. Y necesita a alguien que no se meta a hablar más de lo que Dios diga, sino que tiene que repetirlo. Este es Débora. Sabemos que es esposa. Y está casada con un fulano que se llama Lapidot. Lapidot quiere decir antorcha. Algunos creen que es el levita que estaba a cargo de mantener las luces encendidas. Tenían que haber unas antorchas encendidas de forma perenne en el tabernáculo. Pudiera ser, no lo sabemos. Pero una pregunta grande aquí es, ¿por qué Dios usó a Débora y no a Lapidot en esta historia? ¿Por qué una mujer? ¿Por qué no el hombre? ¿Y sabes qué? La Biblia no nos lo dice. Pudiera ser que Lapidot estuviera muerto. No sabemos. Pudiera ser que Lapidot no quería ser usado. Pudiera ser que Lapidot no tenía las características integrales que tenía Débora. Pudiera ser. Solo te dejo la inquietud, porque aquí hay hombres que no son usados y su esposa sí. Y tienes que preguntarte, ¿por qué Dios no me usa a mí? Y yo quiero desafiarte porque tienes que llegar a una conclusión. Dios pudiera usarte a ti. Y no es una competencia, no es que Dios me use a mí en vez de usar a mi esposa. Pero cuando Dios no usa al hombre es por alguna razón en particular. Qué bueno que está Débora, que es usable por Dios. Pero qué terrible que Lapidot no lo es. Ahora, una cosa más que es ella, es jueza. Es jueza y como jueza tiene la responsabilidad de juzgar a Israel. Dice en el versículo 5, mira, lo leímos así rapidito, pero dice que ella acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. ¿Qué es eso? Entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. No tengo el tiempo, pero te dejo el pasaje. Deuteronomio capítulo 17, versículos 8 al 12, nos explica lo que ella está haciendo. Dios había dicho, ustedes van a necesitar sabiduría para tomar decisiones y necesitan líderes sabios. Entonces yo voy a establecer algunos que van a ser jueces y les voy a dar un lugar donde las personas tienen que acudir para que ustedes puedan recibir la sabiduría de esta persona. En el caso de Débora, ese lugar es una palmera. Ella va, se sienta y la gente viene donde ella porque saben que cuando ella habla va a encontrar sabiduría. Y fíjate, ¿por qué usó Dios a Débora? No era por ser mujer, ni era por ser jueza, ni era por ser esposa. Dios usó a Débora porque era sabia, era muy sabia. ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? Levanta su mano. Porque eso es la diferencia. Algunos agarran este pasaje y dicen, Dios puede usar a las mujeres. Claro que puede usar a las mujeres sabias. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa y que la necia con sus manos la derriba. Es ese carácter de sabiduría el que Dios necesita para poder convencer a los baraks de que tiene que haber un cambio. Cuando no hay una mujer sabia o cuando no hay un hombre sabio que pueda inspirar, es muy difícil el mensaje. Tú sabes, la Biblia lo dice y te lo digo para ti que estás casadas. Algunas aquí están casadas con hombres que no creen o que les cuesta creer. ¿Qué debes hacer? La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 3, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y cómo gana alguien, una u otra persona sin palabra? Dices, por medio de lo que muestras con tu vida, por la conducta de sus esposas
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dios necesita personas así. Necesita hombres y mujeres que, como Débora, tengan el carácter de sabiduría integral para que cuando vayan a presentar la palabra, la otra persona no les rebata lo que va a decir. Tu influencia surge de tu carácter, y el peor estorbo para influir positivamente en otros es la falta de autoridad moral o de autoridad espiritual. Entonces yo te animo a que te revises. ¿Puede Dios usarme? ¿Cómo es tu autoridad espiritual? Porque si no tienes autoridad espiritual te va a costar mucho. Si tu vida no respalda lo que dices, te va a costar mucho. Ok, entonces lo que necesito es tener una vida íntegra. Eso es lo primero que necesitas. Porque Dios usa personas con esta autoridad espiritual. Pero necesitas algo más. Necesitas hablar. Yo recuerdo a Leo Humphrey, ¿verdad? Citamos a Leo de vez en cuando. Leo tenía todo este montón de historias y nos influenció mucho a Steve, a mí, a algunos acá. Pero Leo contaba una historia. Él contaba la historia de un hombre que quería ganar a las personas para Cristo, a las personas con las que él trabajaba. Y dice que él tomó la decisión de vivir una vida íntegra delante de ellos, delante de todos sus compañeros de trabajo. Él contaba que por 20 años, este hombre todos los días llegaba a tiempo, antes de la hora, saludaba a todo el mundo, era bien amable, se relacionaba con todos, ayudaba a los que podía. Cuando alguien tenía una necesidad económica, él organizaba una cabuda, diríamos nosotros, ¿verdad? Una cooperacha ahí para sacarlo adelante. Cuando llegaba un nuevo, lo instruía de la forma correcta, echaba jalón a los demás, ¿verdad? Cuando iban para su casa, nunca dijo una mala palabra, nunca se llevó ni un clip, ¿verdad? Una de estas personas, integridad tremenda. Y dice que a los 20 años, uno de sus compañeros de trabajo se le acerca y le dice: mire, yo le he estado observando y usted es diferente. Y dice que él pensó: finalmente alguien se va a convertir, o sea, 20 años de testimonio. Dice: yo lo he estado viendo, usted no es como todos los demás. Y dice: ya me va a preguntar, ¿verdad? Ya va a orar aquí conmigo. Y le dice a la otra persona: yo lo he visto muy de cerca, ¿verdad que usted es vegetariano? Porque la vida íntegra es buena, pero si no hablas, de nada funciona. Para inspirar la fe, la autoridad moral es indispensable, pero es insuficiente. Hay un segundo paso, que es hablar. Y eso es lo que hace ella. Mira, versículo 6. Viene Débora y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, o sea, quiero que notes algo, ella toma la iniciativa. Todo está orquestado por Dios, pero ella toma la iniciativa. Si tú tienes a una persona cerca de ti que tiene mucho potencial y tú le das el testimonio de vida integral, toma la iniciativa y háblale. Pero mira lo que ella dice. Ella le da la palabra de Dios, no sus argumentos. Es el profeta. El profeta daba la palabra de Dios. Y entonces dice, versículo 6, le dice a Barak: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve junto a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo, le dice Dios, atraeré hacia ti el arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. A mí me impacta la forma como ella le habla. No llega a presentarle sus argumentos. O sea, siendo mujer, ella podría haber usado su boca difícil. Yo sé que ninguna de las mujeres aquí, ¿verdad? Si tienes una mujer cerca de tuyo, mírala por favor y dime si crees que alguna vez sería capaz de ser sarcástica o difícil, ¿verdad? Con su boca, nunca jamás, ¿verdad? Pero en otros lugares, en otras iglesias, eso sí pasa. Y en la Biblia podría haber pasado. Pero no pasó con el caso de Débora. Ella no le dice, mira, ¿y tu nombre qué no quiere decir relámpago? Qué barbaridad. Y tú sos hijo de el Padre amable, eso quiere decir Abinoam, y vienes de un lugar que se llama santuario, y tu tribu quiere decir la que lucha. Hay que ver que Dios tiene sentido del humor, ¿verdad? ¿Y cómo esto que no estás
No vas a pelear, tenés miedo de ir a pelear. De seguro tu uniforme es rosado, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Y podría haber usado un montón de argumentos. Podría haber dicho, mira, vos sos hombre, yo soy mujer. Podría haber dicho un montón de cosas, pero no lo hizo. Ella le dijo, no te ha dicho Dios tal cosa. Punto. No más. La Biblia dice que el corazón del sabio hace prudente su boca y que añade gracia a sus labios. El corazón del sabio entiende que para cambiar a otra persona, palabras imprudentes no logran nada. Un regaño no logra nada. Acusaciones no logran nada. Si tú agarras a una persona y le dices, si tú tienes a alguien con mucha capacidad, dices, mire, yo veo que usted no está dando dinero a su casa, usted que es un vividor, ¿qué le pasa a usted, verdad? Qué terrible, y Dios lo va a castigar y todo. Tú puedes decir, usted es un haragán, y pudieras usar todas las expresiones, o podrías decirles, mira, y no dice la Biblia que el que no da dinero a su casa es peor que un incrédulo. Es todo lo que tienes que decir. Tú tratas con una mujer que tiene muchos problemas con su esposo y muchos problemas en su relación con él porque básicamente no quiere tomar su papel. Y tú pudieras acusarla de un montón de cosas, hacerle un montón de ejemplos, señalarle, criticarla, o podrías decirle, mira, y no dice el libro de Efesios en el capítulo 5 que la mujer debe sujetarse a su esposo. No dice el pasaje de 1 Pedro capítulo 3 que debes ganar a tu esposo sin palabra por tu conducta casta y respetuosa. No necesitas mucho más. Necesitas presentar la Biblia. Porque cuando presentas la Biblia, si ese argumento es rechazado, Dios es rechazado. Si tú presentas tus argumentos personales, cuando esos argumentos son rechazados, tú eres rechazado. Y realmente, ¿qué importa si nos rechazan o nos aceptan a nosotros? La clave es lo que la Biblia dice. ¿No estás de acuerdo conmigo? Dice la Escritura en 2 de Crónicas capítulo 36, justo antes de entrar al periodo de cautiverio, dice que Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Eso somos mensajeros. Somos los que podemos tomar lo que la Biblia dice y presentarlo. No nuestro argumento, no nuestra predicación, no nuestra constante acusación o nuestro constante empuje, ¿verdad? Moralmente o intelectualmente, es la Biblia, sencillamente la Biblia. Ahora, si toman la decisión de decir que sí, qué bueno. Si toman la decisión de decir que no, se pelean con Dios. Dice este pasaje, dice que lo hacía porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. O sea, no querían nada con Dios. Yo te animo, si tienes una persona, un hijo, si tienes un hijo que tú sabes que tiene muchísimo potencial y ya le dijiste todo lo que podías decirle, dile la Biblia. Él puede hacer lo que quiera con eso. Pero si no escucha a Dios, no te va a escuchar a ti. Tenlo por seguro. Pero no solamente lo pongas bajo culpabilidad. Dale las promesas de Dios. A mí me impacta que la segunda parte, ella le dice primero, no te ha dicho Dios, y luego le dice en el versículo 7, Dios ha dicho que te va a entregar al enemigo en tus manos. Es una promesa. Y Dios cumple sus promesas, ¿verdad? ¿Te ha cumplido Dios promesas a ti? ¿Alguna vez Dios te ha fallado? Que es esa pregunta. Y la respuesta es no, Dios cumple las promesas. Creo que algunas veces nosotros usamos aún la Biblia solamente para condenar, aún la Biblia. Pero en la Biblia hay igual número de indicaciones como promesas. Si tú haces tal cosa, Dios te promete algo. Y dice que a veces las promesas no vienen en el momento exacto, inmediatamente. Entonces se necesita la paciencia. Hebreos capítulo 6 dice que debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Son las dos cosas. Pero no es tus argumentos, es la palabra de Dios, las promesas de Dios. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír es por todos los argumentos que tú presentas. Por darle un libro cristiano, por ponerle música cristiana en la noche, por hostigarlo hasta la muerte. No,
La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace Barak? Barak escucha de ella, de una mujer con autoridad, escucha la palabra. ¿Y qué hace Barak? Versículo 8. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Qué piensas de Barak? El uniforme era rosado y la pijama también. Qué bárbaro, ¿verdad? Ese es el tipo de hombre, es el tipo de hombre o de mujer que tienen una inseguridad personal terrible. Yo te lo dije la semana pasada cuando estábamos estudiando el trozo que vimos en Segundo de Crónicas sobre ser hombre. Yo te dije, yo veo una epidemia de inseguridad en nuestro tiempo. Y veo que hay baraks, hay muchos baraks, que a la hora de las horas dicen: ok, si vas conmigo. Son los que le dicen a la mamá: mamá, mamá. Y tienen 45 años, ¿verdad? Y nos chupan un dedo después. Dice, ¿qué les pasa? Ahora, te voy a decir algo. ¿Qué quería Barak? ¿Por qué quería que ella fuera con él? Voy a corregir algo porque algunos piensan, Débora era la jueza guerrera. No. En la Biblia no hay ninguna indicación que Débora peleara. Débora no peleó no tiró ni una sola piedra, patada, puñalada, mordida o disparo. Ni una. Débora no habría encajado en el estereotipo de la mujer heroína de las películas de hoy. Yo te decía la semana pasada que tenemos un problema con la feminización de los jóvenes, varones. Y te dije que el problema no es feminización, es pusilanimización. Y tú aprendiste a decir esa palabra rápidamente, pusilanimización. Pero el problema de feminización de los hombres es tan malo como el problema de la masculinización de las mujeres. Y ahora en nuestro tiempo se nos ha presentado un estereotipo de una mujer en las películas, ¿verdad? 1,48 de altura, ¿verdad? 80 libras de peso, pero le puede dar duro agarrar al más grande que tenemos aquí, se lo come en el desayuno, ¿verdad? Con salsa de tomate, es tremendo, esta mujer es increíble, le pega patadas y no sé qué, y pensamos, esa es una mujer. Esa no es Débora. Débora no necesita hacer eso. Débora tiene algunas cualidades que son mucho más poderosas que una fuerza ficticia, que no existe. Yo te animo a tener cuidado con a quién idealizas como mujer. Y Débora no es la heroína, no es, ¿cómo se llama la nueva superhéroe mujer? ¿Cómo se llama? Que la Capitana Marvel, no es la Capitana Marvel, para nada. Débora es Débora. Y su calidad no está en su fuerza física, su calidad está en que tiene la integridad para hacerlo. Ahora, antes que critiques a Barak en su necesidad emocional, porque lo que Barak necesita es emocional. Él dice, yo solo no voy. Y hay varias posibilidades. Él dice, tengo que ir a reunir a 10,000 hombres y yo no sé si yo tengo la capacidad de convocatoria. Entonces tú sos la jueza, todo el mundo te respeta. Yo no puedo. Es posible que sea. Es posible que él diga, si ella va conmigo, Dios va a ir conmigo, entonces yo no tengo una relación con Dios. Es posible que sea. Es posible que tenga un problema emocional profundo adentro, Barak. Pero antes de criticar a Barak, date cuenta que las inseguridades de Barak están por todos lados. Todos aquí tenemos problemas con inseguridades, sin excepción. Mira a la persona que tienes a la par y dime, seguro de sí mismo, míralo sin ninguna pena, que no tenga ninguna pena. Ok, mírame aquí adelante, Yo tengo mis inseguridades. Mira a la persona que tienes atrás y te va a decir, no, que no me mire. Todos tenemos inseguridades. Barak no es único. Si tú ves la historia de los hombres de Dios en la Biblia, muchos tienen la misma inseguridad. Moisés le dice a Dios, ay Señor, envíate, ruego por medio del que debes enviar, pero no yo no puedo. Pedro
al ver el fuerte viento de Mateo capítulo 14, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Y yo puedo asegurarte que no dijo, Señor, sálvame. ¿Cómo crees que dijo Pedro? Sus inseguridades. Jeremías, Dios le dice, te voy a usar, y le dice, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Tenía 18 años. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Las inseguridades de los baraks siempre están presentes. Y esas inseguridades nos impiden desarrollar nuestro máximo potencial. Por eso, si tú tienes a una Débora que te puya, dale las gracias a Dios. Porque Débora le dice, anda. Y él dice, ay, si tú vas conmigo. ¿Y qué le dice Débora? Antes de leerlo, ¿qué le habrías dicho tú? Ese hombre, andamos solo, ¿para qué necesitas una mujer? ¿Qué le dice ella? ¿Qué le dice ella? Versículo 9. Ella dijo, ¿qué le dijo? Iré contigo, porque te voy a decir algo. Amonestar no es polemizar. Animar a una persona a cambiar no quiere decir pelear con ella. De alguna forma hemos pensado que si yo presento la palabra y la otra persona, entonces yo voy a pelear. No, tú tienes una necesidad, yo voy a acompañarte. Solo que sepas, Barak, le dice, no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. O sea, en manos de Débora. No, en manos de Jael. Vamos a ver de ella la próxima semana. Y es una mujer punzante. Con eso te digo todo. Es tremenda, tremenda. Y dice, y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes. Y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él. Ella fue la abeja que usó su boca para picar al relámpago. Si tú tienes a alguien así, dale las gracias a Dios. Porque la única forma de lograr tu potencial es cuando alguien te garantiza que en tus inseguridades Dios va a estar presente. Qué bueno. Yo pienso en mi testimonio personal. Yo tengo aquí a mi esposa. Ella tiene un aguijón de este tamaño. No sé cuántas veces ella me ha empujado para hacer algo. Y tengo algunos amigos que han hecho el mismo papel. Tuve a mis padres que hicieron el mismo papel al principio de mi vida. Yo creo que qué bueno cuando tienes a alguien que en tus inseguridades te ayuda. Si tú eres un Barak, necesitas una Débora o un Débora. Y qué bueno, si tú eres un Débora o una Débora y tienes un Barak, púyalo. Y entiende que va a haber un momentito cuando él, habiendo hecho lo que dijo que iba a hacer, se va a desanimar. Mira lo que pasa. Déjame terminar la historia. Creo que tengo el tiempo. Dice, y Eberseneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los eneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. ¿Qué es esto, Julio? Esto yo te pido que lo pongas en la parte de atrás de tu mente, porque lo vamos a usar la otra semana. Es la introducción a la historia de la próxima semana. Dice, vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. El enemigo está ahí presente. Y el hecho que tú hayas superado tus inseguridades no quiere decir que no va a haber problemas. Dice que reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Depende de cuál fue el punto en el arroyo de Sison. Es posible que este ejército tenía una longitud de 16 kilómetros. 16 kilómetros y 900 tanques. ¿Qué habrías hecho tú? Yo decía más temprano que los latinoamericanos nos hemos aprendido una frase de las películas, porque no es nuestro. Yo creo que hay momentitos en que uno dice, eso no es latinoamericano. Pero uno dice, ¿en qué me he metido? Realmente los de aquí decimos, ¡juela! O sea, ¿en qué me he metido, verdad? Y uno dice, ¡qué barbaridad! Pero es eso. En este momento, Barak dice, y mejor no. Y entonces Dios va a tener que hacer una cosa más. Dios usa personas que tienen la autoridad
y usa la palabra para amonestar. La palabra tiene promesas. Pero en ese proceso a veces nos desanimamos y entonces Dios usa su presencia para animar. Hay un momentito donde uno tiene que decir, si Dios no está aquí, es imposible. 900 carros errados y un ejército de 16 kilómetros desaniman a cualquiera. Y el enemigo de la fe más grande que hay es el desánimo. Hoy, aquí, esta mañana, aquí, hay muchos con un tremendo potencial para un montón de cosas buenas que están desanimados. Es emociones. No es que no entiendes que la Biblia te pide algo. No es que no tienes una relación con el Señor. Y no es que no tienes a alguien que te puya. Es que ves las circunstancias y decís, no, eso no se puede. Todos necesitamos ser animados. Todos. Aun si tú tienes una personalidad recluida que no habla con los demás y no quieres interactuar con todos los demás, todos necesitamos de vez en cuando que alguien nos diga, hey, mira, ánimo, Dios está contigo. Todos. Pablo entendía esto, es uno de los principios en la Biblia. Pablo cuando establecía una obra y después de un tiempo regresaba a esta obra y lo hacía con un propósito. Dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, dice en Hechos 14:21, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Entonces llegaba porque los discípulos se habían desanimado. Todos, tus hijos se desaniman, tu esposo se desanima, tu esposa se desanima, tú te desanimas, yo me desanimo. Y de vez en cuando necesitamos alguien que diga, hey, mira, no te preocupes. Todos hacemos lo que hizo Barak, ¿verdad? La parte inicial, la obediencia inicial. Organizamos todo, ¿verdad? Y tenemos el ejército. Pero el ejército, todos nuestros recursos, no es la clave de la victoria. La Biblia dice en Proverbios capítulo 21 que el caballo se alista para el día de la batalla. Pero el caballo no es lo que da la victoria. Jehová es el que da la victoria. Entonces tú puedes tener todos los recursos, pero a no ser que tengas la convicción profunda, la persuasión de que Dios está contigo, la oposición que vas a encontrar es intimidante. Es lo que le pasó a Barak. Barak se queda, aquí hay otra palabra, friqueado. Hey, ¿qué hago? Y ahí vuelve a actuar Débora y dice el versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate. Esta vez era puyuda, ¿verdad? Porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísera en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Otra forma de decirlo es, no va Dios limpiando el camino delante tuyo. No vas tú detrás de Dios, no va Dios preparando el camino. No está Dios protegiéndote. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Yo no sé si tú quisieras seguir a alguien que dice que no va a la batalla si no tiene una mujer a la par. Quizás si supiera toda la historia. Pero Barak tenía el potencial. Barak tenía el potencial, todo el tiempo tenía el potencial. Pero necesitaba alguien que lo apoyara. Y que cuando se desanima le dijera, Dios va contigo. Ese es el momento, esa es la oportunidad de influir. Si uno entiende que Dios está con uno, cualquier cosa es posible. ¿Sí o no? Dice Ezequías en un pasaje paralelo, si alguna vez pasas por una circunstancia donde la realidad que tú ves te sobrepasa, recuerda esto: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y dice el versículo 15, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Al final Dios ganó. Ahora, fíjate, aguántame, porque todo lo que te he enseñado es para enseñar esto. Yo te he enseñado todo lo que entiendo. Hay algo que no entiendo. Ahí en el libro de Hebreos
en el capítulo 11, Dios toma la decisión de poner lo que nosotros llamamos una galería de la fe. Están todos los grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Y cuando Dios escoge a quienes va a estar ahí, pone a alguien de esta historia. ¿Quién? ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. No está Débora. No está Débora. Y alguien podría decir, no, Dios se equivocó. Si en la historia la que tiene la fe es Débora, ¿por qué pone a Barak? ¿Qué injusticia? Alguien podría pensar, ¿qué injusticia? ¿Cómo es que Dios hizo esto? Y ponte a pensar, la victoria es de Dios, pero Dios quería usar a Barak siempre. El problema de Barak no era su falta de potencial, el problema de Barak era su inseguridad. Y Dios usó a Débora para hacer a Barak un hombre seguro. E hizo toda la diferencia. Toda la diferencia. ¿Importa quién está en la galería de la fe? Creo que no. Yo creo que yo creo que Débora no está en el cielo diciéndole a Dios, qué mala onda. Tú sabes, yo estaba ahí, Dios no quería y pues rosado, tú sabes. Yo no creo que está Débora así. Yo creo que Débora quería que Dios ganara siempre. Y se necesitaba un Barak. Pero para que Barak existiera, se necesitaba una Débora. Aquí hay algunas mamás y esposas que quizás nunca van a figurar en nada. Pero tu esposo o tu hijo sí. Qué bueno, qué bueno. Porque cuando llegue el momento de la eternidad, si Barak es justo, va a decir, si no hubiera sido por una abeja que llegó ahí a la par mía, habría sido imposible. La victoria de Dios es increíble. Jueces capítulo 5, versículos 20 al 21, no tienes que buscarlo. Y Salmos capítulo 83, versículos 9 al 10, hablan del tipo de victoria. De ahí vamos a partir la próxima semana. La victoria es tremenda, es tremenda. Aún las palabras que usa son tremendas. Pero nosotros solo podemos decir, hey, cuando Dios está con nosotros, cualquier cosa es posible. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aún si somos Barak, aún con nuestras inseguridades, gracias a Dios por alguien que viene y nos estimula a la fe, con una vida que tiene la autoridad correcta, de plano, con la palabra de Dios y con el ánimo de Dios, para que nosotros tomemos la decisión. Al final de todo, el que gana es Dios. Dios puede. Para mí ese es el resumen de la Biblia. Dios puede. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos. Y Padre, nosotros te damos las gracias, Señor. Gracias por este trozo, Señor, que apenas podemos rascar un poco de la superficie. Y Señor, yo te pido por los Baraks que están aquí sentados, los y las Baraks, con mucho potencial, a quienes tú puedes usar muchísimo, pero llenos de inseguridades. Señor, usa a Déboras a nuestro alrededor para que nos puyen, para que tú tengas la victoria, Señor. Al fin y al cabo lo que cuenta es que tú tengas la victoria. Señor, pedimos por nuestros hijos que están en esa situación. Ayúdanos a ser las abejas que les estimulan. Pedimos por nuestros cónyuges, por nuestros hermanos en Cristo, nuestros discípulos. Pedimos por nuestros líderes que necesitan que alguien más les estimule, Padre. Danos palabras de ánimo a todos, Señor. Y con la cabeza agachada, los ojos cerrados, yo quiero hacer una invitación última. Quizás tú eres esa persona que lo único que necesita es convertirse. Lo único que le hace falta es dar ese paso en el cual tú recibes a Jesús en tu corazón. Tienes mucho potencial, pero tu vida es un desorden porque no has tomado ese paso último.
Deja que el Espíritu Santo haga el papel de Débora el día de hoy. Que Él toque tu corazón y da el paso de recibir a Jesús. Si quieres hacerlo, si quieres entregarle tu vida a Él, dile esto, dile: Señor, te abro la puerta de mi corazón, te pido perdón por mis pecados, dile. Salva mi alma, cambia mi vida. Sabes de mis inseguridades, Señor, y lo que esto ha causado a mi alrededor. Yo te entrego mi vida, Señor. Quédate conmigo. Te lo pido en el nombre de Jesús, y con la cabeza agachada, los ojos cerrados. Si acabas de orar conmigo tomando esta decisión, ahí donde estás, te pido que lo indiques levantando tu mano. Levanta tu mano y la bajas. No tienes que decir nada, pero si es tu deseo, levanta tu mano y la bajas. Señor, nosotros nos ponemos en tus manos, Padre. Te damos las gracias porque te tenemos. Bendice las ofrendas que vamos a tomar en unos instantes, que puedan ser usados para ti, Señor. Te lo decimos en el nombre de Jesús.